Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga y que también Él sea hablándonos a través de su palabra. Hoy viernes 9 de agosto continuamos con nuestro devocional de Tiempo con Dios. Estamos en el libro de Segunda de Reyes. El día de hoy nos toca leer el capítulo 21, los versos del 1 al 9. El título que lleva este devocional es Un líder malo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos un día más de vida y con ello también la oportunidad de poder acercarnos a ti con un corazón dispuesto, con los oídos abiertos para atender, Señor, tu palabra, para escuchar tu voz, Señor, para aprender de ti lo que hoy tú nos quieres enseñar. Te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo en todo este tiempo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les mencionaba, el título de este devocional es Un líder malo. Hay un personaje del cual el Señor hoy nos va a hablar y nos va a tratar un poco acerca de cómo se condujo y cómo se comportó delante de Dios. Dice el versículo 1. 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años, ¿no? Bastante tiempo. El nombre de su madre era Jepsiba. Verso 2. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, imitando las abominaciones de las naciones que Jehová había expulsado de delante de los hijos de Israel. Reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró además a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la que Jehová había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Además hizo pasar a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos. Fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así la maldad de sus hechos ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. También puso una imagen de acera hecha por él en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí entre todas las tribus de Israel. No volveré a hacer que Israel ande errante lejos de la tierra que di a sus padres, con tal que cumplan todas las cosas que yo les he mandado y las guarden, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Pero ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que obraran peor que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Entonces, bueno, definitivamente el Señor aquí nos está hablando acerca de Manasés, ¿no? Este rey que dice que reinó durante 55 años en Jerusalén. Allí se encontraba el templo del Señor. Termina hablándonos acerca de que es este Manasés, este rey, el que hace que el pueblo obre peor que las naciones, dice, de que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Entonces, un poco también se nos resume aquí, en este pasaje, lo que Dios había hecho por su pueblo, ¿no? Israel, cómo Dios se había manifestado a ellos, cómo les había dejado muy claro desde los tiempos de Moisés, ¿no? O sea, ellos tenían todo un legado, ellos tenían toda una historia, la cual no podían ellos no conocer, ¿no? Habían recibido la ley de parte de Moisés. Menciona aquí a Moisés, menciona también a David, a Salomón, que habían sido reyes también de Israel, del pueblo de Dios, y que había hecho promesas, ¿no? A David, a Salomón. ¿Cuál era el deseo de Dios? El deseo de Dios era estar con ellos, era caminar con ellos, ¿no? Es que en realidad Él fuera ese rey, ese Dios del cual su pueblo dependa, ¿no? Sin embargo, todo esto en el tiempo, hasta este momento, hasta este rey Manasés, lamentablemente ya esto se había completamente olvidado, dejado a un lado, ¿no? Y cuando se levanta este líder, este
como decía este devocional, este líder malo, este Manasés, es interesante ver qué aspectos nos resalta, digamos, la palabra de Dios, ¿no? Comienza a reinar cuando tenía 12 años, ¿no? Reina por 55 años, es un buen tiempo, ¿no? Y dice lo mismo que de muchos, ¿no? Que hizo lo malo ante los ojos de Dios, lo malo. O sea, él decidió hacer lo malo, ¿no? Y peor, dice, imitando las abominaciones de esas naciones de las cuales el Señor los había librado muchas veces, ¿no? Naciones paganas, naciones que no adoraban a Dios, ¿no? Sin embargo, el Señor tenía su pueblo escogido, Israel, un pueblo que Dios quería bendecir, que Dios quería hacer una obra hermosa, pero no querían, muchas veces lo rechazaban al Señor y seguían en pos de esas abominaciones, ¿no? En esas cosas que realmente el Señor detesta, por así decirlo, o sea, no soporta, ¿no? Esas prácticas pecaminosas, ¿no? Idólatras de esas naciones. Este Manasés se había determinado a hacer justamente todo ello y llevar al pueblo a seguir esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace Manasés también? Reedifica lugares altos, ¿no? Que la palabra de Dios señala aquí que su padre Ezequías, el que había sido rey también, había derribado, ¿no? Habían cosas que Ezequías había hecho bien, y una de ellas era que había quitado esos lugares altos donde el pueblo iba a adorar ídolos, ¿no? Demonios. La adoración es para Dios y su pueblo lo sabía, solamente a él debían adorar. Pero qué increíble que realmente Manasés, en vez de quedarse con lo bueno, quizás, y construir sobre esa base de cosas buenas que había visto en su padre obrar como rey, no, él las desecha completamente y él reedifica algo que ya se había quitado, que ya se había derribado, él lo vuelve a construir, ¿no? Entonces eso es bastante, qué terrible, ¿no? Tomar una decisión como esa, ¿no? Algo que Dios ya quita de tu vida, volverlas a poner, ¿no? Algo que significaba idolatría, que significaba pecado, que significaba algo que Dios detesta, que Dios no quiere, Él lo vuelve a colocar, lo vuelve a poner, ¿no? Entonces eso es casi como una afrenta directa hacia Dios, y es que Manasés realmente lo que hizo fue darle la espalda completamente al Señor, ¿no? Es decidir que Él no iba a ser su Dios, ¿no? Levantó altares, dice, a Baal. Hasta hizo una imagen de acera, dice, como lo que había ocurrido en los tiempos del rey Acab, ¿no? Que también fue, digamos, de esos que fueron pésimos ante los ojos de Dios, ¿no? Completamente tirado hacia el mal y completamente, Acab le dio totalmente la espalda a Dios también, ¿no? Entonces él siguió con eso y peor todavía, ¿no? Adoró además a todo el ejército de los cielos, demonios, rindió culto a aquellas cosas, ¿no? O sea, Manasés puso su adoración, fue su decisión completamente, no considerar a Dios, ¿no? Rechazarlo completamente y dar esa adoración, ese culto a todo esto, ¿no? También edificó altares en la casa de Jehová, ¿no? Edificó altares para todo el ejército de los cielos, dice aquí, hizo pasar a su hijo por el fuego, ¿no? Sacrificios y cultos y ritos paganos, ¿no? Que no tenían nada que ver con ellos. Ellos eran el pueblo de Dios, pero estaban siguiendo todo esto, lamentablemente. Fue agorero, dice la palabra de Dios, instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así la maldad de sus hechos. Cada vez era peor, ¿no? Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios, peor, ¿no? Dios detesta todo lo que tiene que ver con la hechicería, ¿no? La adivinación, y en todo esto estaba metido. Él había abierto todas las puertas para que realmente toda esta situación espiritual, pecaminosa, diabólica, por así decirlo, fuera parte de su vida, de su entorno y también ahora del pueblo de Dios, ¿no? Que lo seguía de alguna manera, ¿no? Puso una imagen de acera, hecha por él, dice aquí la palabra de Dios, ¿no? En la casa de Jehová, ¿no? Donde él había prometido a David y a Salomón que quería poner ahí su presencia, que él quería estar ahí, ¿no? Porque tenía promesas para su pueblo desde tiempos de Moisés, ¿no? Y vuelve a concluir, pero lamentablemente Manasés los indujo a que obraran peor que esas naciones, ¿no? Entonces realmente, ¿qué es lo que nos habla el Señor a través de esta palabra? ¿Qué es lo que nos muestra a través de este personaje que es Manasés, de este rey, ¿no? Y es que cuánto poder puede haber en nosotros mismos, o sea, porque realmente Dios pone en nosotros el decidir, ¿no? Es como hay un versículo en su palabra donde el Señor dice, ¿no? Que y aquí te pongo delante de ti, ¿no? Las bendiciones, ¿no? Que son los beneficios
si es que tú lo obedeces, como las maldiciones también, que son las consecuencias que van a venir si tú decides no ir por el camino del Señor, ¿no? El Señor pone delante de nosotros dos caminos, ¿no? Por así decirlo, el bueno, que es el seguir al Señor, obedecerle a Él, y el malo, el que realmente nos va a conducir al final a una eternidad sin Él, y donde realmente no es un camino ni agradable para Dios, ni bueno, donde siempre van a haber cosas malas, ¿no? Y nosotros tenemos de parte de Dios, de alguna manera, el hecho de poder decidir, ¿no? Y lamentablemente Manasés decide ir por el mal camino, ¿no? Y cada vez hacerlo peor. ¿Y qué poder puede haber en el ser humano para influenciar, ¿no? Y llegar a estos niveles de maldad y de pecado, ¿no? De hacer que realmente sea tan abominable ante los ojos de Dios toda su acción y todo lo que Él estaba haciendo, y conducir a otros, incluso a muchos, a hacer lo mismo, ¿no? Entonces realmente en nosotros está la capacidad, ¿no? De poder tomar una decisión correcta que no solamente va a influirnos a nosotros, que no solamente nos va a afectar a nosotros, sino que siempre debemos pensar que también vamos a afectar a otros, ya sea las personas que amamos, nuestro entorno, ¿no? Y más si estamos en una posición donde otros dependen de nosotros, también a ellos los vamos a influenciar, ¿no? Y lamentablemente Manasés era alguien que tenía un poder, ¿no? El ser rey, para poder ser de bendición para el pueblo de Dios. Era un pueblo de Dios, pero no, definitivamente él decidió desechar todo lo que él tenía conocido de parte de Dios, lo que incluso su padre mismo había quizás seguido, mostrado, y él decidió por su propia voluntad hacer todo esto, ¿no? Y traer abajo todo lo que Dios realmente quería, ¿no? Entonces nosotros somos también responsables de no traer abajo todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, en la mía, en la vida de las personas que amamos, nuestra familia, nuestro entorno, ¿no? Somos responsables. Cada uno ha recibido parte de Dios un llamado, ¿no? Si hemos recibido un llamado a ir por un camino que el Señor ya ha preparado para nosotros, donde Él quiere bendecirnos, donde Él quiere guiarnos. Como dice su palabra, ¿no? El camino puede ser angosto, puede ser difícil, ¿no? Pero estamos con el Señor, y el Señor, si estamos nosotros andando por ese camino, el Señor nos mira con ojos de amor, nos mira con ojos, ¿no? Donde quiere bendecirnos, donde realmente le estamos agradando, ¿no? Estamos yendo de acuerdo a lo que Él quiere, y eso hace feliz al Señor, ¿no? Y eso le agrada a Él. Y nosotros no debemos por nada, a pesar de estar en un mundo, porque nosotros lo vemos diariamente en la televisión, lo vemos todo el tiempo también a través del internet o a través de redes sociales y tantas cosas, vemos que este mundo, ¿por dónde está caminando? El mundo está más bien caminando como lo leemos aquí en la palabra de Dios, en pos de estas cosas, adorando no a Dios, sino cada vez vemos una adoración más descarada, ¿no? Al enemigo, por así decirlo, ¿no? Y el mundo va detrás de eso, ¿no? Va detrás de eso, se deja influenciar por eso, les gusta, les agrada, muchos deciden hacer eso y seguir esos caminos. Y vivimos en un mundo que está regido por un sistema así. Pero nosotros no somos de este mundo. El Señor nos ha puesto aquí, pero hemos sido llamados por Él para hacer luz, para dar buen testimonio, ¿no? Y aun cuando sabemos que no es fácil ser un hijo o una hija de Dios en estos tiempos, nuestra convicción y nuestra responsabilidad es no dejar de depender de Dios, porque en el momento en que tú y yo nos soltamos, pensamos que podemos vivir en este mundo y hacer las cosas por nosotros solos, es cuando ya estamos cambiando de camino, es cuando ya estamos tomando decisiones que no son las que Dios quiere. Nosotros tenemos que depender de Dios al 100%, tenemos que seguirlo buscando. Si hasta ayer no pude buscarlo mucho, no, hoy tengo que decidir buscarlo, no me puedo dar el lujo, entre comillas, y darme a mí la libertad de poder soltarme un poco de la mano de Dios. No, nosotros necesitamos depender de su palabra, todo el tiempo estar observando qué es lo que Dios nos quiere hablar, qué es lo que Dios quiere tratar conmigo, con mi carácter, porque es ahí donde Dios quiere obrar en nuestra vida. Tengamos mucho temor, ¿no? Del mundo en donde estamos, de las influencias que se mueven alrededor nuestro. Temamos mucho a Dios. Consideremos mucho buscarlo, consideremos mucho obedecer su palabra, tener siempre los oídos y todos nuestros sentidos espirituales abiertos para poder reconocer, identificar todo lo que Dios nos quiere mostrar, porque Él es un Dios personal, es un Dios
amigo, ¿no? Que siempre quiere andar con nosotros y quiere mostrarnos su voluntad. Y es un Dios de procesos, es un Dios que tiene sus tiempos y es un Dios que obra perfectamente. Él nunca se equivoca, ¿no? Él nunca te va a fallar. A pesar de que tú puedas estar pasando una situación difícil y no entender muchas cosas, confía en que ese Dios en quien tú has puesto tu confianza, Él es perfecto, Él es todopoderoso, Él sabe, Él conoce, así que tú puedes descansar, aun cuando la situación sea muy difícil, muy angustiosa, ¿no? Podemos descansar en que si estamos en ese camino con Él, todo va a estar bien. Pero veamos la otra cara de la moneda, ¿no? Un camino tan pésimo, tan malo, tan, ¿no? terrible como el en el que anduvo Manasés y en el que mucha parte del pueblo de Dios lamentablemente también lo siguió, ¿no? Las consecuencias son malas, son pésimas, ¿no? Y no es el camino que le agrade a Dios, no es el camino que preparó para ti, no es el camino que preparó para mí. Así que pidámosle al Señor que si en algún momento quizás una pierna está yendo por otro camino, no, volvamos, que el Señor nos vuelva al centro de su perfecta voluntad, que nos vuelva a su camino, que por nada nosotros nos distraigamos o estemos viendo algo que no es lo que realmente Dios quiere para nuestra vida, para que no después sin darnos cuenta estemos en un camino que no sea el que le agrada a Dios y sea muy difícil salir de ahí y más bien vengan consecuencias a nuestra vida. Pidámosle perdón al Señor, pongámonos a cuenta con Él para que Él nuevamente nos vuelva a tener en su soberanía, en su señorío, bajo su cuidado, bajo su supervisión, que es donde realmente nosotros debemos vivir. Muy bien, vamos a terminar este devocional orando al Señor para que Él siga hablando a nuestro corazón. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido meditar en tu palabra, Señor. Tú siempre nos das tu palabra también como una enseñanza y como una advertencia, Señor, de lo que otros vivieron, de los errores también que otros tuvieron, Señor, delante de ti, para que nosotros también no caigamos en eso. Guarda nuestro corazón, guarda nuestras vidas, que no dejemos de depender de ti, que si en algún momento hemos flaqueado, volvamos en este momento a ti, Señor, nos pongamos a cuentas contigo, Señor, y tú puedas seguir obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro entorno, porque también queremos que las personas que amamos, Señor, tú puedas, Señor, intervenir en sus vidas y puedan ser bendecidos, Señor, con esa vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros, una vida que te agrada, Señor, una vida que tiene un final con una eternidad contigo para siempre. Te damos las gracias y dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos, sigamos aprendiendo la palabra de Dios, continuemos con este devocional y que Dios siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.